Hello, soy Edison Mata. Soy un desarrollador especializado en el uso de React. Me ha tocado utilizarlo tanto en entornos web como en entornos mobile. También he estado en las etapas más avanzadas del desarrollo de aplicaciones. También he estado en las etapas más tempranas. Puedo decir que llevo 2 años haciendo esto. También otra cosa característica de mí es que puedo decir que soy un desarrollador prácticamente autodidacta. La mayoría de las cosas que sé las he aprendido por mi cuenta y tengo la filosofía de que el conocimiento, por muy pequeño que sea, es valioso y la finalidad de todo conocimiento es ser compartido. Y ese es el motivo de por qué me animé a hacer este video. Bien, antes de empezar de lleno en el video, me gustaría aclarar que esta charla va dirigido tanto a aquellos que apenas están empezando en el mundo de React y de Redux, para aquellos también que lo han utilizado ya y conocen estos términos de una manera más profunda. Entonces, ahora bien, esta charla o este video empieza con un título bastante fuerte. ¿Has usado Redux correctamente? Bueno, empezamos hablando de que Redux es una gran herramienta que, a pesar de que es bastante útil, a pesar de que tiene bastantes features que pueden ayudar a facilitar el desarrollo o, o pueden ayudar a implementar ciertos patrones, no siempre es correcto utilizarlo. Y aunque lo conozcas a fondo, muchas veces no lo estás utilizando de la manera correcta, puesto que Redux es una herramienta que, a pesar de que es de gran ayuda, no siempre es bueno utilizarla, porque hay que tener un balance entre las ventajas y las desventajas que trae. Y de eso se va a tratar esta charla. Ahora bien, antes de empezar a hablar de Redux específicamente, hay que aclarar un par de puntos. El primero de ellos es que Redux es una herramienta o un state manager que no es limitativo a React. Puede usarse en el entorno que sea necesario. Hay una lista de los lugares en que se pueden hacer aplicaciones con Redux. Muy probablemente muchas de ellas tienen sus propias implementaciones, pero hoy solo vamos a hablar de Redux, la implementación que tiene en React y el impacto que este tiene en React. Y otra cosa es que esta charla o este video va dirigido a todos aquellos que no tengan experiencia previa con una de estas tecnologías, pero también aportará a aquellos que sí conocen de estos temas, puesto que vamos a hablar de puntos básicos como puntos avanzados. Así que considero que este video va a ser de gran ayuda para la mayoría de personas que lo estén viendo. Ahora bien, este video empieza con unos títulos, con un par de preguntas como título bastante interesantes. En primero de ellos, ¿has usado Redux? El otro, correctamente. ¿A qué hace referencia esto? Muchos de nosotros que quizás hayamos usado Redux, muy probablemente no lo estamos usando de la manera correcta, puesto que Redux, a pesar de ser una gran herramienta que te da muchas ventajas y te brinda de muchas facilidades, es una herramienta que no siempre es utilizada correctamente y por esta razón añade una complejidad excesiva sin tener algo a cambio. Y bueno, ese es el motivo del por qué Redux tiene la fama de ser complicado o innecesario. Pero bueno, en este video vamos a hablar de todas las cosas que implica Redux, de todas las ventajas que trae y de todas las desventajas que trae. Y al final voy a darle mis propias recomendaciones de mi experiencia usando Redux todo este tiempo. Ahora bien, ¿qué es Redux?
Antes de hablar específicamente de Redux, hay que hablar un poco sobre React. Recordemos que la librería de React es una librería basada en el paradigma de programación funcional. Muchos de los conceptos que vemos y utilizamos a diario en React vienen de este paradigma, como por ejemplo las funciones puras o el concepto de inmutabilidad. Las aplicaciones en React, o mejor dicho, sus componentes, en la mayoría de los casos tienen un state, y el state de estos componentes nunca cambia, siempre se actualiza, que son dos cosas diferentes. Y esto en aplicaciones grandes también se ve. O sea que el state general de nuestra aplicación, cuando es una aplicación grande, o sea, una aplicación que tiene muchos componentes y que tiene muchos procesos intermedios, necesita tener cierto nivel de uniformidad en el state. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir básicamente que nuestro state esté en todos los lugares, sea siempre el mismo, y que todos los lugares también tengan la posibilidad de poder actualizarlo. Hacer esto de manera manual en React es un poco tedioso, por eso entran en juego lo que se llaman state managers. Redux es un state manager. Redux tiene muchas implementaciones, pero también este tiene una implementación para React, el cual nos ayuda en todos los procesos que hemos mencionado previamente, como por ejemplo la propagación del state y la actualización de este. Ahora bien, Redux también posee ciertos conceptos que si venimos de React puro, probablemente nunca lo hayamos conocido. Sin embargo, no son muy complicados de entender si estamos acostumbrados a hacer o pensar nuestros procesos de una manera funcional. Redux involucra nuevos conceptos como lo son el reducer, los actions y los dispatchers. Bien, antes de hablar de qué significan todas estas cosas, hay que hablar de Flux. ¿Qué es Flux? Flux es básicamente una arquitectura en la cual todos los procesos que involucran la actualización de nuestro state están divididos. O sea, Flux introduce conceptos que antes no estaban divididos o no se habían entendido independiente del flujo al que pertenece cada uno. Por ejemplo, tenemos aquí el view. ¿Qué es el view? El view es básicamente todo aquello que el usuario puede ver. Las actions son las interacciones que el usuario tiene con ese view. Las actions disparan dispatchers. ¿Qué es un dispatcher? Un dispatcher es básicamente aquella función la cual actualiza el state o el store de nuestra aplicación para hacer o definir nuevos comportamientos. El store es básicamente donde están definidos todas las variables o toda la información requerida para el correcto funcionamiento de nuestra aplicación según el escenario o el usuario. El update es básicamente el store. Cada vez que el store se actualiza, este hace un update para nuestra aplicación que al final afecta el view, reflejando así los nuevos valores que están en el store. Entonces, fíjense, esto en la práctica funciona de esta manera. El usuario interactúa con nuestra aplicación dispara eventos, los eventos ejecutan procesos, los procesos actualizan nuestro state y nuestro state actualiza nuestra aplicación en general y de nueva cuenta el view, para que así el usuario pueda ver el reflejado en su interfaz de las acciones que ha hecho. Imaginemos un botón. Si hay un botón y el usuario lo presiona, entonces el botón va a cambiar de color. ¿Cómo entra esto en esta arquitectura? Bueno, el botón es el view. Cuando el usuario lo presiona, es un action. El action es básicamente el que inicia el dispatcher, que es lo que va a actualizar en el state o en el store
la clave que define el color del botón. En este momento está en verde, pero cuando el dispatcher es accionado se pone en rojo. El store se actualiza, el store actualiza consigo mismo el resto de la aplicación y como la aplicación se actualiza, la vista también, reflejando así que el botón ha cambiado de color, de un verde a un rojo. Esto es básicamente Flux. ¿En qué influye Flux a Redux? Bueno, Redux tiene su propia implementación de Flux. No es exactamente Flux, pero es un patrón bastante parecido. También es muy importante aclarar que como Redux sigue un patrón que es similar a Flux, podemos ver varios de los conceptos que ya discutimos en Redux, aplicados en Redux. También hay que entender que Redux mantiene esa misma filosofía de dividir los procesos y lo lleva más allá, ya que no solamente es una regla o un patrón que te dice cómo hacer las cosas, sino que te da las facilidades de cómo ejecutar estas cosas. No es simplemente hazlo así y punto, es hazlo así y yo te doy los medios para que tú lo puedas hacer. Esto es de gran ayuda, ya que, como ya había dicho, a grandes escalas, aplicar un patrón de arquitectura similar a Flux es un poco complicado. O bueno, no similar a Flux en tal, manejar el estado en una aplicación grande es complicado en sí. Por eso existen arquitecturas como Flux o como la de Redux que vamos a discutir en el slide siguiente. Ahora bien, ¿qué es todo esto? Esto es básicamente la arquitectura de Redux. Redux mantiene ciertos conceptos que ya se ven en la arquitectura Flux, como lo son los UI, los dispatchers y el store. Entendemos como que el UI o la interfaz es lo mismo que el view. Lo único que cambia es el nombre, ya que la UI es básicamente todo lo que el usuario puede ver y con lo que puede interactuar. Eso es la UI, eso siempre va a mantenerse igual. Ahora, hay una pequeña diferencia aquí, ya que el UI directamente acciona dispatchers. Podemos entender como que las interacciones de nuestro usuario con la interfaz disparan dispatchers. Los dispatchers son aquellos eventos que tienen procesos intermedios con los cuales se podrá o se tendrán los datos suficientes para actualizar el store conforme se vaya necesitando. En el ejemplo del botón, por ejemplo, ¿dónde cae esto? El usuario ve el botón, que el botón es la interfaz. Cuando el usuario interactúa con este botón, el botón dispara un dispatcher, por ejemplo, change color, así se llama el dispatcher, change color, y el dispatcher irá a caer en lo que se llama un reducer. Ahora bien, ¿qué es un reducer? Un reducer es una función pura en la cual todos los dispatchers van a ir a caer y siempre el reducer va a retornar la misma cosa, el store actualizado. Siempre que el reducer es ejecutado, este retorna el store actualizado. Ahora bien, recordemos que el dispatcher es el que acciona o el que llama el reducer y el reducer es básicamente quien actualiza el store. Ahora hay que hacer una pequeña aclaración. El store y el state. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El store es básicamente nuestro centro de verdad. Es ahí donde van a estar todos los datos de nuestra aplicación o es ese estado centralizado de nuestra aplicación donde deberían vivir toda la información importante que nuestra aplicación necesita para ejecutarse conforme el usuario lo necesite. Y ahora, ¿qué es el state? El state es básicamente el store, pero de nuestra aplicación per se. O sea, el state solamente vive cuando la aplicación viva, mientras que el store puede ser salvado en otro lugar, para así cuando la aplicación se ejecute de nueva cuenta, cargue el store previo y se quede en el mismo state. Hay que entender que el store y el state no son la misma cosa. Pueden verse como que sí, porque al final el store va a terminar en el state y van a hacer lo mismo a la hora del node, pero no son lo mismo, ya que el store
es un centro de verdad aparte del state, y el state es el comportamiento actual de nuestra aplicación. Esa es la definición más cercana a lo que son. Entonces también podemos ver como que el state, cada vez que el state se actualiza, este actualiza la aplicación en general y por ende actualiza también la interfaz. O sea, el flujo, igual que en Flux, se mantiene, es unidireccional. La UI, el usuario existe, ve la interfaz, interactúa con esta, acciona dispatcher, el dispatcher llama el reducer actualiza el store actualiza el state y el state actualiza la vista, reflejando así los cambios. Esto es la manera en cómo Redux funciona. Es básicamente lo mismo que Flux, pero con unos cuantos procesos diferentes, que ya vamos a decir las razones de por qué son diferentes. Pero esto es básicamente Redux. A estos se limita. Ahora bien, ya hemos hablado de la teoría, ya hemos hablado de cómo debería funcionar Redux. Pero ahora vamos a la práctica. ¿Cómo se implementa Redux? Recordemos que en este caso vamos a hablar de la implementación de Redux en React, pero esto no se limita a React. Redux tiene muchas otras implementaciones, pero ahora solo vamos a discutir la implementación que tiene con React. Ahora bien, recordemos que la arquitectura de Redux es un poco diferente a la de Flux. ¿Por qué esto es así? Esto es así porque muchos de los procesos, para que sean realmente escalables, tienen que ser pensados de una forma en que el desarrollador le sea sencillo utilizarlo. Por eso es que muchas de las cosas en la arquitectura de Redux cambian de nombre o cambian de funcionalidad o funcionamiento o de target respecto a Flux para lograr esto mismo. Redux no deja nada en el aire. Todo tiene un método de implementación y brinda facilidades para su correcto uso. ¿Esto qué quiere decir? Que ya que Redux hizo sus respectivos cambios respecto a Flux, todo ya está traducido en pequeñas herramientas que tú importas y vas utilizando, y esto te brinda una facilidad bastante ventajosa, ya que te permite aplicar el patrón Flux o el patrón de Redux, que está inspirado en Flux, más fácilmente sin tener que preocuparte con cosas, por ejemplo, en la propagación de tu store. Ahora bien, las facilidades que Redux te brinda para implementar la arquitectura, ¿cuáles son? Te ayuda a propagar y suscribir tu store. ¿Qué quiere decir esto? En cualquier lugar en que tu store sea necesario, tú solamente tienes que conectarlo a tu store y automáticamente ese lugar o componente queda suscrito a tu store. ¿Qué significa esto? Que si el store es actualizado, entonces ese componente o ese lugar también va a actualizarse. Y obviamente vas a tener todos los valores que en el store están o los valores que tú necesites exclusivamente. También te da las facilidades para actualizar el store en cualquier lugar de tu aplicación. Esto es muy importante, ya que no todo es propagación de store. También tú quieres tener la posibilidad de actualizarlo. Si un usuario, por ejemplo, presiona el famoso botón que cambia de color, eso va a liberar ciertos procesos por detrás que va a hacer que cambie de color el botón, reflejando primero, cambiando primero el valor en el store y así reflejándose en la vista o en la interfaz. La escalabilidad depende de la arquitectura que definas, pero en su mayoría es fácil de escalar. ¿Qué quiere decir esto? Redux se comporta muy bien con aplicaciones grandes. La cantidad de data que puedes almacenar ahí no es limitativa. Sin embargo, tienes que entender que la arquitectura de tu aplicación en Redux o de tu store va a depender directamente de cómo la distribuyas. Es muy importante, ya que Redux puede escalar, pero también está de parte del desarrollador lograr esto. Esto es algo muy importante, por la cual es algo muy importante que debemos dejar fijado ahí en una esquina. Ahora bien, ya hemos hablado de todas las cosas características de Redux, pero hay que hacer una parada en este punto, ya que debemos ahondar en estas cosas buenas que Redux tiene para ofrecernos, las cuales son bastante características
y muchas veces tienden a ser las razones de por qué la gente usa Redux. Quizás unas más que otras, pero en definitiva todos son features bastante buenos que tiene el core de Redux y que nos es de gran ayuda cuando estamos en el momento de manejar el store de nuestra aplicación. Cabe destacar que estos procesos, estas características de Redux se ven en cualquier entorno que se utilice. Recordemos que estamos hablando de su implementación en Redux, pero estas características se ven reflejadas en cualquier momento que se use o en cualquier entorno. Entonces, bien, la primera de estas es la propagación y actualización del store. ¿Qué quiere decir esto? La propagación del store es un factor importante, ya que es el objetivo de por qué estamos usando Redux, un state manager, que es básicamente tener un centro de verdad y manejar la propagación de este sin tener que ir con el tedioso trabajo de tener que ir moviendo el store paso por paso hasta que llegue al lugar que quieres. Esto con Redux no pasa, ya que tú simplemente tienes que ir al lugar o al nivel o el componente en que quieres que tu store exista y lo puedes conectar directamente. También cabe destacar que la actualización del store es bastante fácil de hacer, ya que estas dos características son bastante importantes para todo el patrón de Redux, pero la propagación ya la hemos discutido, pero la actualización es otro factor importante, ya que no solamente es propagar, también queremos reflejar comportamientos y eso se hace a través de la actualización del store. Entonces, bien, ¿cómo Redux facilita la actualización de tu store? Bueno, el dispatcher, ya lo habíamos discutido en la arquitectura de Redux, puede estar en cualquier lugar en que se necesite, al igual que el store. Esto hace que la actualización y la propagación del store sean cosas totalmente sencillas, haciendo que sea una de las características más importantes que tiene el core de Redux para ofrecernos. Ahora bien, otra de las cosas importantes es que Redux divide los procesos. Cuando se tienen varios procesos juntos al mismo tiempo, esto tiende a traer problemas, ya que es propenso a fallar, es difícil de debuguear y también es difícil de entender cuando muchos procesos están juntos. Entonces, cuando dividimos procesos, esto nos ayuda en varios puntos, en varios aspectos, y cuando Redux ya te obliga a hacerlo de por sí, es de gran ayuda. E incluso esto fomenta la práctica de que el desarrollador automáticamente divide los procesos sin necesidad de que una herramienta como Redux lo haga. Entonces, esta es una de las características también bastante importantes del core de Redux. Ahora bien, otra de las características importantes que tiene Redux para ofrecernos son los middlewares. Los middlewares son básicamente procesos intermedios en los cuales nosotros podemos intervenir para añadirle funcionalidades extras a Redux o bien añadir más facilidades a la hora de utilizarlo. Una de las cosas más características del por qué se usan los middlewares es, por ejemplo, a la hora de persistir el store, haciendo que los datos que guarda nuestra aplicación existan aún después de que la aplicación muera. Entonces, los middlewares son los que entran en este punto y son una de las ventajas que tiene Redux, ya que te permite extender las ventajas que este ya tiene de por sí. Otra de las cosas importantes que Redux nos da para facilitarnos la vida es básicamente el patrón ya definido. Una de las cosas más difíciles de hacer a la hora de hacer software es definir el patrón que nuestra aplicación va a seguir. Entonces, cuando ya tenemos una herramienta que define nuestro patrón, es siempre bien recibido, ya que no tenemos que pensar específicamente en cómo vamos a hacer las cosas, sino en hacerlas. Entonces, esto sube la velocidad del desarrollo. Pero ahora, es importante destacar que aunque el patrón ya esté definido
tú lo termines implementando sin darte cuenta, es importante saber cómo funciona Redux. O sea, es importante saber la arquitectura en la cual este trabaja, ya que así nos podremos evitar varios malos ratos tratando de definir errores que al final están sucediendo porque estamos utilizando mal ciertos procesos. Entonces, aunque el patrón ya lo tiene definido, es importante conocerlo. Pero esto no deja de ser una ventaja por ese hecho. Ya el patrón está definido y nos da las facilidades para su implementación. Eso es algo muy ventajoso que tiene Redux para ofrecernos. Ahora bien, ¿qué hay de malo en Redux? Es importante aclarar que cualquier tecnología tiene ventajas y desventajas. En muchos de los lugares en la cual te van a hablar de una tecnología en específico, solamente te van a hablar de las cosas buenas, pero de las cosas malas es muy difícil hablar y es algo sumamente importante, incluso mucho más importante que las cosas buenas que te trae. ¿Por qué? Porque si ya tú sabes las cosas malas que una tecnología te trae, ya tú puedes decir, ok, esa tecnología resuelve el problema que yo tengo, sin embargo, estas desventajas que yo ya sé que tiene esta tecnología, yo las voy a solventar de esta manera, en vez de que las cosas malas te sorprendan en medio desarrollo y digas, esto no es lo que necesito y vamos a buscar otra solución que no represente este problema. Y así sucesivamente el patrón se va repitiendo. Entonces yo creo que es muy importante hablar de las cosas malas que tiene Redux. Es muy importante también porque son las razones de por qué Redux está dejando de ser usado últimamente. No tanto por las cosas malas que tiene, sino porque las cosas buenas que tiene, junto con las cosas malas que trae, hacen una equivalencia o un equilibrio que no siempre es lo que necesitamos. Quizás lo que necesitamos son un par de cosas, pero con Redux nos trae todas las que ya hemos mencionado. Y esos son de los factores del por qué Redux no está dejando de ser utilizado conforme el mundo de React ha ido evolucionando. Entonces, bien, ya enfocados de nuevo en Redux, vamos a hablar de las cosas no tan buenas que te ofrecen. Empecemos con la primera de ellas, y es que es completamente síncrono. ¿Por qué esto es malo? Recordemos que JavaScript es un lenguaje que soporta la programación asíncrona. Entonces, cualquier cosa que estemos utilizando sobre él que no permite la programación asíncrona es una limitante. Redux, quizás por el mismo patrón que trae, no es correcto usarlo de manera síncrona. Sin embargo, van a haber casos en los cuales nosotros queremos hacer acciones en distintos escenarios, y muchos de esos escenarios quizás puedan venir de una procedencia asíncrona y se nos hace más fácil implementarlos ahí mismo que dejarlo para después. Entonces, ¿qué uno hace en esos casos? Uno tiene que implementar middlewares, que ya los hemos mencionado, que aunque los middlewares son una ventaja ya que expanden las funcionalidades de Redux, esta es una desventaja, ya que nos fuerza a tener que recurrir a un código de terceros para hacer esas ciertas acciones. Entonces, esto es una desventaja definitivamente, porque es algo que muchas veces se va a necesitar, pero que el core de Redux no lo tiene per se. Entonces, esa es una de las cosas del por qué, esa es una de las cosas que Redux tiene que mejorar. Otra de las cosas es la curva de aprendizaje alta. Sí, Redux es difícil de entender. Esto viene de la mano con la misma arquitectura que sigue y con las implementaciones de esta arquitectura. Es entendible que Redux tenga una curva de aprendizaje alta, pero esto es malo siempre. O sea, cualquier tecnología que tenga una curva de aprendizaje alta es un aspecto negativo para esa tecnología. ¿Por qué? Porque mientras más alta sea la curva de aprendizaje, los desarrolladores van a tardar más en aprenderlo, van a tardar más en generar soltura usando la tecnología y van a tardar más desarrollando features que tengan que ver con Redux en proyectos grandes. Entonces, esto es una ventaja considerable y muchas veces es la razón del por qué la gente prefiere no usar Redux.
Este tercer punto va de la mano con el segundo y es la excesiva complejidad al proyecto. Redux no solo es complejo, también añade complejidad a los procesos que sin Redux son sencillos. Esto también va de la mano con la arquitectura que este sigue, ya que él te fuerza a separar los procesos. Y eso, aunque lo hace por un aspecto positivo e incluso está en una de sus virtudes, también tiende a ser un aspecto negativo, ya que para cositas simples o sencillas hay que hacer todo un proceso grande para llevarlas a cabo. Entonces, esta también es una de las desventajas que te trae Redux. Ahora bien, antes de finalizar este video, me gustaría dar unas cuantas recomendaciones a todos aquellos desarrolladores que están empezando en este mundo de React o en cualquier tecnología en general, puede decirse. Son recomendaciones que si yo hubiese tenido cuando estaba empezando, probablemente me hubiese evitado unos cuantos dolores de cabeza y hubiese pensado las cosas de una manera diferente, diría que mejor. Pero bueno, vamos de lleno en ellas. La primera es definir una arquitectura para tu aplicación. ¿Qué intento decir con esto? Muchas veces nosotros los desarrolladores decimos, ok, hay que hacer esto, y no nos detenemos a pensar en cómo lo vamos a hacer. Simplemente nos ponemos a tirar código, y eso puede traer ciertos problemitas, ya que si no planeamos antes nos vamos a encontrar con problemas que con la manera en que pensamos en un principio rápidamente no solventamos, o quizás sí solventamos, pero si lo hubiésemos hecho de otra manera no sería tan difícil hacerlo. Entonces es muy importante definir una arquitectura para nuestra aplicación. Siempre, cualquier proyecto que vayas a hacer, ya sea pequeño, grande, de tu trabajo, personal, de tu universidad, lo que sea, siempre define una arquitectura. Es algo muy importante y te va a evitar dolores de cabeza. Lo segundo es, no hagas las cosas porque viste cómo hacerlas. ¿Qué intento decir con esto? Muchas veces, o bueno, en la mayoría de veces, en que uno quiere aprender algo nuevo, lo primero que uno hace es leer algún blog o ver algún tutorial, cosas así, que no están mal, son de gran ayuda. Sin embargo, muchas veces eso nos malacostumbra a hacer las cosas porque ya vimos cómo hacerlas. También debemos entender por qué se hacen así. Es muy importante entender esto, ya que si simplemente vemos, copiamos y pegamos o replicamos lo que hemos visto, siempre vamos a tener como que el conocimiento muy abstraído, y cuando nos pregunten ¿y por qué tú hiciste esto?, no vamos a saber responder, e incluso nos van a pasar errores en nuestro código o errores en la arquitectura o en cualquier lugar de esos. Entender la forma en que lo solucionamos puede ser también clave para generar nuevas soluciones, mejores y más efectivas. Por eso, este es un punto que recomiendo a todos. No hagas las cosas porque viste cómo hacerlas. Entiéndelas y hazla porque la entendiste, no porque viste cómo hacerlas. Ahora bien, entiende las ventajas y desventajas de lo que uses. Esto es algo también muy importante. Siempre entiende por qué estás usando las cosas y por qué no vas a usar las cosas. No te bases en la opinión de los demás, aunque la opinión de los demás puede ser importante porque sea un desarrollador experimentado, sepa de la materia. Nunca lo hagas porque otro lo dijo. Hazlo porque tú entendiste las ventajas que eso te trae y las desventajas que eso también te trae. Siempre es un equilibrio y es importante entender que existe este equilibrio y tratar de dejarlo así, no desequilibrarlo. Otro tema es la programación funcional. Esto puede ser algo que va a depender del desarrollador mismo, pero en mi caso la programación funcional me ayudó mucho a tener mejores prácticas. Entonces yo siento como que el paradigma de programación funcional, aunque no lo utilices en tu día a día, puede ser de gran ayuda, pues te da una nueva forma de hacer las cosas y eso ayuda en tu lógica de programación. Quizás tú no uses programación funcional en tu día a día, pero aprenderla sin duda
va a cambiar la forma en que piensas tus algoritmos y la forma en que haces software. Siendo que la programación funcional, al igual que la programación orientada a objetos, es algo que todo developer debería saber. Lo último, pero no lo menos importante, es cuídate de la frustración. ¿Qué intento decir con esto? Muchas veces nosotros los desarrolladores queremos hacer todo bien a la primera. Esto está mal. Vamos a cometer errores, tenemos que cometer errores y hay que aprender de ellos. Eso es lo más importante, aprender de los errores. Esa es la única clave que nos hará crecer en la materia. Nunca te frustres. No hagas las cosas pensando que la vas a hacer bien. Eso te va a frustrar y vas a abandonar lo que sea que estés haciendo. Ese es un proyecto personal que te pareció difícil, un proyecto universitario o a la hora de aprender una nueva tecnología. Cuídate de la frustración. Eso es el peor enemigo de un developer. Equivócate. Eso no está mal. Aprende de ellos. Eso es lo más importante. 1, 2, 3. Ahora, para culminar, me gustaría dar las gracias a todos ustedes por estar aquí. Realmente este video quería hacerlo desde hace mucho. Ya por fin pude tener la oportunidad. Me alegra mucho haber compartido todo este conocimiento y saber que le van a dar un uso. Eso es muy gratificante. También aprovecho para mencionarles de que se ha creado un repositorio en el cual ustedes podrán ver un pequeño ejemplo de cómo se usa Redux. La implementación es bastante sencilla. También hay unos cuantos comentarios para ayudar a que todos ustedes logren entenderlo. También aquí pueden dejarme las preguntas, como ven aquí en el ritmo. Pueden abrir un issues con el título pregunta, y yo las responderé en cualquier momento. Sin más que agregar, también aprovecho para darles las gracias de nueva cuenta. Muchas gracias por esta oportunidad. Adiós.